inigualable dominio y autoridad y poder. Pero Mateo quiere que entendamos particularmente que Jesús es rey y que su nacimiento es el nacimiento de un rey. Entonces, en los primeros 2 capítulos se enfoca en los aspectos reales del nacimiento de Cristo, y eso es lo que me gustaría que vean junto conmigo esta mañana. En primer lugar, en el capítulo 1, versículos 1 al 17, tenemos la genealogía de Jesús, es decir, tenemos la línea de descendencia desde Abraham hasta el nacimiento de Cristo. Esto, Mateo quiere que entendamos, es su herencia real. Cualquiera que sea rey debe tener una herencia real. Un rey tiene que tener un linaje auténtico. Debe poseer sangre real. Para ser apto para tomar el trono, él tiene que haber sido descendiente de una larga línea de realeza. Y de hecho, eso es precisamente cierto de Jesús. En Israel, la línea racial de los judíos vino de Abraham. Abraham fue el padre del pueblo judío, por lo que racialmente tendrá que ser descendiente de Abraham. Dentro de los descendientes de Abraham, la línea real comenzó con David. Y entonces, para tener el pedigrí de un rey, para poseer un linaje real, uno tendrá que ser hijo de Abraham e hijo de David. La línea racial fue prometida mediante Abraham en Génesis 12. La línea real fue prometida mediante David en 2 de Samuel capítulo 7. Y entonces, para calificar, Jesús necesita ser hijo de Abraham, hijo de David. Y la genealogía comienza con estas palabras. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Los 2 nombres más importantes son dados primero. Abraham para el linaje racial y David para el linaje real. Y luego desde el versículo 2 tenemos una presentación más detallada de esa genealogía, comenzando con Abraham y continuando hasta David en el versículo 6, finalmente hasta Cristo en el versículo 16. Y así el Señor Jesús es hijo de Abraham, hijo de David. Él cumple con el requisito real. Y para ascender al trono, él necesitaba tener ese linaje real. Ahora, quiero señalarle que el detalle de esta genealogía es muy importante. Mateo está escribiendo una audiencia judía, principalmente, que era tenaz en el tema de los pedigríes. La certificación es esencial para ellos. Toda su cultura se basa en eso. Por ejemplo, cuando los hijos de Israel llegaron a la tierra de Canaán y Dios les dio esa tierra para habitar, Él repartió la tierra dando un territorio específico a cada tribu dada. Así que la tribu a la que usted pertenecía dictaba dónde vivía y qué tierra poseía. Dentro del territorio tribal, las familias asumían ciertas porciones de tierra y su vínculo con su familia decía dónde estaba su casa, dónde estaba su tierra. Y así su linaje era muy, muy importante para establecer el lugar de su residencia. Las tribus, las familias y las casas de los antepasados fueron absolutamente esenciales para comprender su relación y sus derechos y privilegios en la tierra de Palestina. Siempre que existía la necesidad de vender o transferir o permutar una propiedad, se requería un conocimiento de los árboles genealógicos para determinar a quién pertenecía realmente la propiedad. Y en el año del jubileo, el año 50, cuando la tierra volvía a su familia original, nuevamente era necesario el que pudiera probar que era descendiente de aquellos a quienes esa tierra fue entregada originalmente. Cuando los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia, desde alrededor del año 600 hasta el 586 a.C., fueron llevados en cautiverio, su tierra fue desolada, fueron desposeídos. Al final de los 70 años, cuando regresaron a la tierra, Esdras nos dice que cuando se dispusieron a restablecerse en la tierra, después de 1 o 2 generaciones de ausencia, fue necesario que la gente probara su descendencia para poder reclamar la tierra que era legítimamente de ellos. Cuando usted llega al 2 capítulo de Lucas, que leí un poco antes para ustedes, incluso entonces todos los judíos en Palestina iban al lugar de sus antepasados para registrarse para un impuesto que les imponían los romanos. Así que estaban muy interesados en su tribu y su familia y sus antepasados. Eso era solo una parte de la vida muy necesaria y muy esencial.
Debemos señalar, sin embargo, que hoy todo eso ha cambiado. Y no hay ningún judío vivo en la tierra hoy que tenga alguna idea de su linaje. No hay judío hoy día que sepa de qué tribu vino, de qué familia vino, qué tierra posee, porque todos los registros fueron destruidos en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue saqueada por Tito Vespasiano. Lo interesante de eso es que cualquiera que se presenta hoy y afirma ser el Mesías, hijo de Abraham, hijo de David, y tener un linaje justificable, nunca, bajo ninguna circunstancia, podría probar que eso es cierto. Por lo tanto, el último pretendiente verificable al mesianismo de Israel, al reino prometido a través de David, es Jesucristo. Ningún otro aspirante a ser Mesías podría jamás verificar un derecho al trono. Cristo es el último reclamante, y fue solo unos pocos años después de su muerte que todos los registros fueron destruidos. Ahora, la línea real aquí es la línea real que llega hasta Cristo. Es interesante que Mateo nos da su linaje a través de su padre, José. Lucas nos da su linaje a través de su madre, María. Le interesará saber que María también era descendiente de David. Ella vino a través del hijo de David, Natán, quien nunca reinó. Sin embargo, era sangre real. Entonces, desde David hasta Natán, hasta llegar a María, hay sangre real. María es descendiente de David a través de su hijo Natán, que no debe confundirse con el profeta Natán. Es entonces a través de María, observe esto, que Jesús es el verdadero hijo de David, porque María fue su madre. De hecho, como sabemos por nuestro último estudio, él nació de una virgen. José no tuvo parte en su nacimiento. José no plantó semilla en el cuerpo de María. Fue plantada por el Espíritu de Dios. Solo María fue la fuente de su nacimiento humano. Por lo tanto, era esencial que ella también fuera del linaje de David, o él no habría tenido sangre real. Por otro lado, la línea de José es la línea del derecho legal al trono. Siempre viene a través del Padre. Así que él tenía que tener un padre que también fuera hijo de David, y no solo un hijo de David, sino un hijo de David a través del hijo de David, Salomón, porque fue a través de Salomón que vino la línea reinante. Y así Jesús recibió su sangre real a través de María y el derecho legal al trono de José, aunque José no tuvo parte en su nacimiento, porque nació de la esposa de José, María. Él entonces era el hijo de José legalmente y por lo tanto tenía el derecho de reinar como rey. Se ha dicho que si hubiera habido un rey legítimo en Israel, en Palestina, en la época de José, habría sido José. José era el heredero legal. De modo que la genealogía de Mateo desciende a través de José porque existe el derecho legal al trono, viene del Padre. Lucas lo trae a través de María para que sepamos que él no solo tiene un derecho legal, sino un derecho real porque lleva la sangre de David. Note en el versículo 16 el énfasis. A Jacob le nació José. Siendo este un Jacob diferente al patriarca conocido en el Antiguo Testamento, es un nombre judío común. No sabemos nada de este hombre. Pero de Jacob nació José, el esposo de María, ¿de quién? Eso está en la forma femenina en el griego, refiriéndose solo a María, de quien nació Jesús llamado Cristo. A José nunca se le llama en las Escrituras otra cosa que no sea el esposo de María. Nunca se le llama a José el padre de Jesús. De quien es femenino se refiere solo a María y enfatiza el nacimiento virginal. Ahora quiero que vea algo que es absolutamente esencial para entender. Notará que en los versículos 10 y 11 tenemos el flujo de nombres. Al llegar al versículo 11 dice, y a Josías le nacieron Jeconías y sus hermanos en el momento de la deportación a Babilonia y continúa desde allí. Ahora aquí, en medio de este linaje, esta línea real, este derecho real al trono, hay un rey nacido con el nombre de Jeconías. Jeconías era un hombre malvado. También llamado Conías, él era un hombre malvado. Y en la profecía de Jeremías, capítulo 22, en el versículo 30, la palabra del Señor dice esto acerca de Jeconías. Escribe a este hombre sin hijos. ¿En qué sentido?
un hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes prosperará sentado en el trono de David o gobernando de nuevo en Judá. Ahora Dios dijo que ningún hijo de Jeconías jamás reinará en Palestina, en Israel. Ningún hijo jamás llevará el trono de David. Sin embargo, Jeconías está en la línea mesiánica. Entonces, ¿cómo puede Jesús ser el rey? Sí, Él no viene a través de la línea real de Jeconías. ¿Y cómo puede Él ser el rey si la línea de Jeconías está maldita? Ese dilema aparentemente sin esperanza se resuelve en el nacimiento virginal. A través de esa línea Jesús recibió el derecho legal al trono, pero no era hijo de sangre de Jeconías, porque esa línea fue maldecida y nunca pudo haber un hijo de Jeconías en el trono de David. Por lo tanto, Cristo nació de una virgen. No había mancha de la sangre de Jeconías en él, porque él tampoco tenía sangre de José en él. Entonces, en una obra maravillosa de Dios, la maldición de Jeconías se pasa por alto al pasar por alto a José y hacer que Jesús nazca de una virgen. Y sin embargo, era esencial que él estuviera en la línea legal de Jeconías, porque esa era la línea de David que tenía el derecho al trono. Cada detalle cumplido con precisión. Entonces, Mateo quiere que entendamos que Jesús tiene una genealogía que resalta la realidad de su realeza. Él es el rey auténtico, nacido de la línea real, pasando por alto la maldición de Jeconías a través del nacimiento virginal. Así que él tiene credenciales impecables. Ahora, esa es su herencia real. En segundo lugar, quiero hablar de su naturaleza real. Su naturaleza real, su esencia real. Un rey es rey no solo por su linaje real, sino por su naturaleza, su esencia. Si usted recuerda sus experiencias al leer y tal vez ver una película o una historia sobre un rey, usted recordará que con frecuencia se hace referencia a los reyes como su gracia. ¿Ha oído eso? Su gracia. No sabemos mucho acerca de los reyes en nuestra sociedad. Somos una nación entera que se rebeló contra un rey y los reyes no son parte de nuestro entendimiento. Pero lo que usted debe tener en cuenta acerca de un rey es que un rey era un gobernante supremo. Olvídese de la Suprema Corte, olvídese del Congreso, olvídese de las legislaturas a nivel estatal y póngase en una situación en la que un hombre gobierna absolutamente unilateralmente y tiene entonces una comprensión de lo que es estar bajo un rey. Un rey es la única autoridad y poder sobre un pueblo. Y por cierto, esa es la mejor forma de gobierno si usted tiene el rey correcto. Es la peor si tiene el equivocado. Es la forma de gobierno en la que viviremos en el reino milenial y por toda la eternidad, donde hay un solo rey, Dios mismo, revelado en Cristo y el Espíritu Santo. Pero el rey era un gobernante supremo. Él tenía derecho a la vida y a la muerte, y por su sabiduría, o por su capricho, por su justicia, o por su parcialidad, él podía decidir vida y muerte a cualquier persona bajo cualquier circunstancia. Los reyes eran entonces la fuente de la gracia. Si usted quería misericordia, se inclinaba ante el rey y suplicaba misericordia. Si quería gracia, se inclinaba ante el rey y rogaba por gracia. Y así el rey, que fuera un buen rey, un rey noble, un rey justo, un rey recto, será un rey conocido por su misericordia, su bondad, su amor, su gracia. Porque el rey es el tribunal de apelación al que todos los que buscan misericordia deben ir, porque él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y usted ve, y al mirar incluso la genealogía que Jesús era un rey de gracia, no hay duda al respecto. Él será un rey a quien los pecadores pueden acudir en busca de perdón y favor. Él será un rey a quienes aquellos que han violado su misma ley y despreciado su nombre mismo pueden acudir en busca de perdón. ¿Cómo sabemos eso? Está ligado incluso en la genealogía. ¿Puedo mostrarle por qué? Ve el versículo 16. Dice que Jesús nació de María. De María. Y aquí tiene usted la elección de una mujer de todo el mundo en la línea de David para ser la madre del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y lo que es notable acerca de esto es que María no estuvo libre de pecado. María no era una mujer perfecta. Ella no era una persona sin pecado. Ella era una pecadora como todos los demás hombres y mujeres. Ella necesitaba la salvación de la muerte y el infierno como todos los demás hombres y mujeres. Ella iba camino a una eternidad sin Dios y no confiaba en Dios, creía en Dios y abrazaba a su propio Hijo, creía en su propio Hijo, el Salvador, el Señor Jesucristo. Es evidente por el registro del Nuevo Testamento que María no conoció una santidad especial, que ella no poseía una santificación única. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, en el versículo 31, Jesús estaba enseñando en una casa, y llegaron su madre y sus hermanos, y estando afuera, le enviaron mensaje y lo llamaron. Ellos lo querían. Y una multitud estaba sentada a su alrededor y le decían: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Y respondiendo les dijo, esto es sorprendente, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando alrededor a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora, si María fuera una especie de persona sin pecado, Él nunca habría dicho quién es mi madre o mis hermanos. Él nunca hubiera dicho, bueno, cualquiera que haga mi voluntad es mi madre, mi hermana y mi hermano. Si su madre fuera algo especial, única, algo santa, algo sin pecado, Él la habría apartado. De hecho, si ella lo hubiera llamado, Él habría ido inmediatamente a su pedido, a lo que ella deseaba, porque habría sabido que cualquier expresión de los labios de una persona perfecta será la perfecta voluntad de Dios. Él ignora a su madre, lo cual significa que lo que dice su madre no puede invalidar lo que él dice, lo cual significa que su madre es menos que él, y siendo él perfecto, entonces ella debe ser imperfecta. Y el hecho de que él dijo que cualquiera y toda persona que hace la voluntad de Dios es igual a mi madre, mi hermana y mi hermano, pone a María al nivel de todas las personas, y eso es por la fe en Cristo y la obediencia a la palabra de Dios. Nos relacionamos correctamente con Él. Él está diciendo, de hecho, que no es de especial beneficio para ella que ella es mi madre terrenal cuando se trata de asuntos espirituales. Ella también está obligada a hacer la voluntad de Dios. De los labios propios, de los labios mismos de María en Lucas 1:46, de sus propios labios, en lo que comúnmente se conoce como su Magnificat, su canto de alabanza, ella le habla a Dios y esto es lo que ella dice: engrandece mi alma al Señor. Después, versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María es la salvadora de nadie. María necesita un Salvador. Y ella dice que Dios es mi Salvador. Él es quien me libra del pecado. María, mientras que era la mejor de los pecadores, si existiera tal cosa, la más noble de las jóvenes doncellas, la más hermosa de las vírgenes, María debe haber sido la mejor de las jóvenes en todos los sentidos, pero María necesitaba un Salvador. Y María, en virtud de ser la madre terrenal física de Jesús, no podía reclamar ningún privilegio espiritual, ni reclamar al tiempo la atención y la vida de Cristo. Ella era una pecadora que necesitaba un Salvador. Y no es algo que el Rey de Reyes y el Señor de Señores permitió que una pecadora fuera su propia madre terrenal. Sí, Él es un Rey de gracia. Incluso antes de que Él nazca ve su gracia. Conforme Él arregla lo necesario para su madre y escoge un pecador. El segundo aspecto de su realeza que vemos relacionado con su gracia, su naturaleza, no proviene de una mujer, sino de la elección de dos hombres. Volvamos al versículo 1. Hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, si usted sabe algo de Abraham, sabe que Abraham era un hombre pecador. Fue llamado el amigo de Dios, y había algunas cosas maravillosas acerca de Abraham. Él era un hombre de gran fe que finalmente creyó en Dios. Pero Abraham también fue un hombre que fue conocido por su pecado. Él mintió descaradamente y flagrantemente sobre su propia esposa para tratar de protegerla cuando estaba en Egipto. Dudó del poder de Dios. Él cometió adulterio porque no creía que Dios realmente pudiera darle un hijo. Así que le entró y tuvo una relación con su propia sierva fuera del matrimonio y produjo a Ismael, un niño maldito en muchos sentidos.
Abraham era un hombre pecador, mentiroso, que dudaba y adúltero. Su hijo Isaac, que vino también en la sucesión mesiánica, fue una gran decepción. La historia de Isaac es una historia de debilidad, es una historia de decepción. Es la historia de un hombre que básicamente fracasó en hacer la obra de Dios. Abraham todavía era la fuente humana del Mesías. Y la gracia de Dios se vuelve a ver en la elección de Abraham. ¿Qué hay de David? David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, también era un hombre bien conocido por su pecado. Él vivió una vida de pecado atroz. Era un hombre sanguinario, muchas batallas, muchas masacres, muchas muertes. Sembró semillas de disipación al casarse con muchas mujeres. Era una excusa horrenda para un padre, perdiendo a sus hijos y permitiéndoles caer en la disipación, la maldad, incluso la rebelión. Fue sumamente pecaminoso en su relación adúltera con Betsabé y el asesinato de su esposo. Una vez se hizo el tonto porque dudó de Dios y actuó como si estuviera loco para tratar de escapar de una circunstancia de la que pensó que Dios no podía librarlo. Su hijo Salomón fue peor que él, excediendo su locura en proporciones masivas, casándose con mujeres y teniendo concubinas en una cuenta casi innumerable. Y debido a las muchas mujeres extranjeras que ocupaban su atención y su tremenda preocupación por las riquezas y la abundancia, hundió a todo el reino de cabeza hacia el mal y finalmente lo dividió en dos partes. Sin embargo, tanto Abraham como Isaac y David y Salomón están en la línea real. Ellos están en la línea del Mesías. Eso habla de la gracia del Rey. La naturaleza del Rey es una naturaleza de gracia. Y después no solo hay una mujer y dos hombres, sino que hay tres eras dadas aquí. Esta genealogía tiene 3 secciones de 14 nombres. Los primeros 14 nombres, luego los segundos 14 y luego los terceros 14. Los terceros 14 terminan con el nombre de Cristo. Cada uno de esos 14 nombres, y no sabemos por qué el Espíritu Santo escogió 14, no sabemos cuál fue la estrategia, pero cada uno de esos 3 establece un periodo diferente. Los primeros 14 nombres incluyen a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, etc., y los jueces conocidos en ese primer grupo. Los segundos 14 nombres son los reyes, la monarquía, David y Salomón y Roboam y Abías y Asa y Josafat y Joram y Usías y Jotam. Esos son todos los reyes. Todos esos son reyes. Los terceros 14 tratan del periodo de la cautividad. Periodo número 1, patriarcas y jueces. Periodo número 2, monarquía. Periodo número 3, desde la cautividad en Babilonia hasta la venida de Cristo. Ese es un periodo de 600 años del que sabemos muy poco. Los nombres en ese grupo son oscuros para nosotros. No sabemos mucho sobre ellos en absoluto. Nombres como Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, y más abajo en esas listas, no sabemos quiénes son. Están envueltos en la oscuridad. Se sabe muy poco, nada sobre ellos. Son personas oscuras. La era de los patriarcas y jueces fue una era de pecado. Todos eran pecadores. La era de la monarquía fue una era de declive, degeneración, apostasía, cautividad y destrucción. Y desde la cautividad hasta la venida de Cristo hubo un tiempo de maldad, un tiempo de engaño, un tiempo de hostilidades, un tiempo de guerra en la tierra de Palestina. Todos estos tiempos de una mezcla de patetismo y gloria, tiempos de heroísmo y desgracia, tiempos de hombres de renombre y hombres de oscuridad. Pero una cosa que vemos en todas estas listas es que todos estos eran hombres pecadores que vivieron en tiempos de pecado y sin embargo fueron elegidos para ser parte de la línea del Mesías. Entonces, ya sea que esté hablando de la única mujer que fue su madre, los 2 hombres que se destacan en la genealogía o las 3 eras de la historia, todo esto apunta a la gracia del Rey, quien aunque no ha nacido aún, muestra su gracia en la elección de aquellos que son sus antepasados. Pero se ve aún más claramente en una mirada final a 4 marginados. 4 marginados. 4 mujeres pecadores a quienes Dios proveyó gracia. 4 mujeres en la genealogía que son solo notables por su inclusión. La primera está en el versículo 3. Retrocediendo ese periodo patriarcal, una mujer llamada Tamar. Dice en el versículo 3, a Judá le nacieron Pérez y Zera de Tamar. Usted tiene que entender a partir de Génesis 38, si tiene la oportunidad de leer eso, léalo cuidadosamente. Tamar cometió incesto y Pérez y Zera, nacidos de Tamar, nacieron de incesto. El feo, grosero y vil mal del incesto. Ella fue culpable de prostitución, culpable de incesto,
dio a luz a 2 hijos nacidos del incesto. No solo ella está en la línea, sino también sus 2 hijos. Ahora eso le diría algo acerca de la gracia de Dios. Después, notará en el versículo 5, a Salmón le nació Booz de Rahab. Un hombre llamado Salmón se casó con una mujer cananea, en realidad, una mujer pagana llamada Rahab. Rahab era una prostituta que dirigía un burdel en Jericó. Si usted lee detenidamente el relato de Josué capítulo 2, leerá acerca de Rahab, que llegó a creer en el Dios verdadero y escondió a los espías que estaban espiando Jericó, pero ella era prostituta de profesión. Sin embargo, ella está incluida en la línea mesiánica. A ella se le da el privilegio de dar a luz a Booz, quien es realmente un modelo del mismo Redentor. Luego hay una tercera mujer en la genealogía, nuevamente en el versículo 5, Ruth. Ruth de nuevo era moabita. El pueblo moabita había salido del incesto como pueblo. Todo el pueblo fue maldecido. Y aquí esta mujer de un pueblo maldito, esta mujer pagana, esta mujer idólatra, entra en la línea, se casa con el pariente redentor Booz y se convierte en la bisabuela de David. Así que Dios toma 2 prostitutas y a una moabita pagana, idólatra, maldita, y los pone en la línea mesiánica. Y luego, sorprendentemente, en el versículo 6, y a Isaí le nació el rey David, y a David le nació Salomón, de la que había sido mujer de Urías. ¿Quién es esa? Betsabé, segundo de Samuel 11, la adúltera. 2 prostitutas, una moabita maldita y una adúltera. Sin embargo, ella es la madre de Salomón, esposa de David. Increíble. La gracia de Dios al escoger una mujer, al escoger esos 2 hombres más significativos, al escoger a las personas en esas 3 épocas y al escoger a los 4 marginados. De hecho, un rey de gracia, linaje real, naturaleza real. En tercer lugar, y brevemente sobre esto, el versículo 18, y a continuación nos instruyen con respecto a su nacimiento real. Él tenía derecho a ser rey por linaje, tenía la naturaleza para ser rey, y él mostró gracia, y ahora vemos que él tiene el poder de ser rey debido al nacimiento único. Ahora, el nacimiento de Jesucristo, dice el versículo 18, fue como sigue. Estando desposada María, su madre, con José, eso significa estar comprometido, y por cierto, ese era un compromiso vinculante por contrato legal, no como los compromisos de hoy. La gente hoy se compromete y devuelven sus anillos sin mucho problema, sin mucha dificultad, mucha emoción, pero poca legalidad, de hecho ninguna. Los compromisos no son legales hoy día, pero en ese día lo eran. Se hizo una promesa legalmente vinculante, según Deuteronomio 20, versículo 7. Este periodo de compromiso era de 9 meses a 18 meses como máximo. Y el propósito del periodo del desposamiento era para que la futura esposa pudiera demostrar su virginidad. En otras palabras, el temor de un hombre joven será que entablaría una relación con una mujer joven, se casará con ella y luego descubriría que estaba embarazada. Y se daría cuenta de que él mismo no era el padre, pero ahora está en una relación matrimonial vinculante. Y entonces, para que ella verificara su virginidad, para que él entrara en esa relación sabiendo también su pureza, como también la comunidad lo supiera, había un periodo de 9 a 18 meses para que ella demostrara su pureza, para mostrar que ella no estaba embarazada. Y luego venía la jupá, que era la ceremonia misma, que consumaba el matrimonio. Pero en el caso de José, él estaba desposado con María, pero antes de que se juntaran, es decir, antes de la jupá, la ceremonia, la consumación físicamente de su unión, se encontró que estaba encinta. Tenía sus peores temores cumplidos, la conmoción de todas las conmociones. Esta joven, María, debe haber sido la más hermosa de las jóvenes en términos de virtud. Esto habría sido algo que José nunca en 1,000,000 de años hubiera imaginado que fuera verdad, pero en su periodo de compromiso, antes que se juntaran, descubre que ella de hecho va a tener un hijo, y el niño es colocado en su vientre por el Espíritu Santo. Pero inicialmente José no sabe eso. Y entonces dice en el versículo 19, José su marido, siendo varón justo o recto, un hombre de integridad, y no queriendo afrentarla, quiso divorciarse de ella en secreto.
La ley de Dios proveía que en un caso como este pudiera tener lugar el divorcio. El periodo de compromiso legalmente vinculante podría romperse. Y él era un hombre justo y recto, y un hombre justo y recto tenía el derecho de hacer eso cuando él había sido violado por aquella en quien había puesto su confianza y a quien había dado su promesa de vida y pureza. Pero él también la amaba, y en la confusión de su amor y la incredulidad de que una mujer como María pudiera quedar embarazada de otro hombre, decide optar por una opción menor en términos de desgracia pública y divorciarse de ella en secreto. La ley, que quizás era la ley de ese tiempo, que quizás era una interpretación laxa de Deuteronomio 24, permitía que él podía despedirla en una ceremonia privada en lugar de una pública. Él tenía todo el derecho de deshonrarla públicamente, de acusarla públicamente de adulterio, de demandarla directamente por el divorcio en un acto de deshonra pública que la etiquetaría por el resto de la vida, pero no se atrevió a hacer eso. Y así permitieron un divorcio privado en secreto entre dos partes con solo dos testigos, y eso lo rompería y nunca más se diría por qué él decidió hacer eso. Pero antes de que él pudiera hacerlo, el versículo 20 dice: mientras él había considerado esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Ahí está el énfasis de Mateo nuevamente, para mostrarle que si hubiera habido un rey en Palestina en ese momento, habría sido José. Hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella ha sido engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí se le va a dar información de que está absolutamente tan lejos de su imaginación que usted no puede concebirla, que no la puedes concebir. Tu prometida llamada está embarazada, un ángel te dice en medio de un sueño sobrenatural que este embarazo es el resultado directo de la obra implantadora del Espíritu Santo para producir en ella un hijo cuyo nombre será Jesús, que significa salvar, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Que tu amada prometida lleva en su vientre al Salvador del mundo, concebido por Dios. Y así le llega la palabra de que ella dará luz a un Salvador. Y solo para darle un contexto, Mateo dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Esto debe entenderse porque esto es lo que dice el Antiguo Testamento. He aquí la Virgen concebirá. Esa es una imposibilidad fisiológica. Pero la Virgen concebirá milagrosamente, dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, esto no debería haber sido algo que sorprendiera a nadie porque el Antiguo Testamento lo dejaba claro. José se levantó de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, la tomó por mujer, fíjense en esto, y la mantuvo virgen hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Él no tuvo relación alguna con ella hasta que nació ese niño, por lo que nunca se pensó ni se asumió que ese niño era el hijo de José. Ella fue virgen hasta que nació el niño. Por cierto, eso también dice que después de que nació el niño, ella ya no era virgen. Esa es la intención del idioma original. Y que la gente abogue por la virginidad perpetua y permanente de María es negar lo que dice ese texto de manera tan clara. Además, el Nuevo Testamento es claro en que María tuvo muchos otros hijos de José, los hermanos y hermanas de Jesús que fueron nombrados en el pasaje que le leí de Marcos capítulo 3, siendo una ilustración. Entonces María entró en una relación conyugal normal con José y produjeron otros hijos, pero no hasta el nacimiento del Hijo de Dios. Ese es un nacimiento real, esto es de realeza. Dice usted, para ser rey tienes que tener sangre real. ¿Qué hay de la sangre de Dios, por así decirlo? ¿Qué hay de ser nacido de Dios? Dios en realidad no tiene sangre, sino en el sentido espiritual, ser el descendiente de Dios, quien es el rey de todos los reyes, el rey del universo. Así que Cristo no solo tiene un linaje de realeza, no solo tiene una naturaleza de realeza, sino definitivamente un nacimiento de realeza, nacido de Dios. Y dice en Isaías 7:14, se llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios en carne humana. Nació como realeza. El pesebre no era de realeza, el establo no era de realeza, y los animales no eran de realeza, y los pastores no eran de realeza. Y no había mucha realeza
en ninguno de los eventos alrededor del nacimiento de Cristo, pero fue un nacimiento de realeza porque Dios, infinitamente rico, se había vuelto absolutamente pobre. Dios en la gloria divina asumió la naturaleza humana. Dios en santidad absolutamente eterna entró en la corriente contaminada de la existencia del hombre. Él, sin embargo, no fue tocado por el pecado como un rayo de sol que brilla en un basurero. Está ahí, pero está intacto. Dios, en perfecta santidad, tomó la culpa del hombre, cargó con los dolores del pecador y en la cruz pagó el precio por todos los que creen. ¡Qué verdad! Un nacimiento de realeza, un nacimiento majestuoso, ningún otro nacimiento en la historia del universo como este. Entonces Mateo dice que Él es un rey por herencia de realeza, es un rey por naturaleza de realeza, es rey por un nacimiento de realeza. En cuarto lugar, Él es rey por adoración de realeza. Y Mateo entra en eso en el capítulo 2. No tenemos tiempo para desarrollar esto por completo, pero me gustaría darle un poco de contexto brevemente. Versículo 1. Después que nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, y por cierto, no sabemos cuánto tiempo después, aunque algún tiempo después, quizás en ese momento, la joven pareja y el niño vivían en una casa, en lugar de estar en el establo, habían encontrado un lugar para acomodarse, ha pasado algo de tiempo, y aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. Ahora, ¿quiénes son los magos? Exactamente, ¿quiénes son estos reyes que siempre aparecen en el nacimiento de Cristo? Permítame darle un poco de antecedentes. Procedían del imperio parto-persa al este de Palestina, la gran zona oriental, el área una vez gobernada por el imperio babilónico, seguida por el imperio medo-persa, y realmente eran descendientes de los persas, los medos y los persas. Los magos eran una tribu de personas de esa parte del mundo. No sé si fue genética o si fue el plan de Dios o si fue el medio ambiente o si fueron las circunstancias o lo que fue, pero eran personas excepcionalmente capaces y dotadas y habían alcanzado un gran liderazgo en el Medio Oriente. En el momento del nacimiento de Cristo, ellos eran el cuerpo gobernante en esa parte del mundo. Ellos habían ascendido a los niveles más altos en términos de poder político. Habían conocido ese poder desde el imperio medo-persa. Los magos habían existido desde Daniel. De hecho, cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y permanecieron durante el tiempo del imperio babilónico y el imperio medo-persa, estos magos fueron muy influenciados por esos judíos, muchos judíos devotos y sin duda el mismo Daniel, quien en su propia profecía se dice que es el jefe sobre los magos. Sin duda él los influenció mucho. Entonces ellos habían llegado a entender que venía un gran rey a esa parte del mundo. Sin duda estaban familiarizados con la profecía de Daniel y con la enseñanza de otros del pueblo de Israel. Ellos habían subido al poder en la época de Nabucodonosor. De hecho, Nergal-Narecer, que es el jefe de los magos, es nombrado en Jeremías 39 en la corte de Nabucodonosor. Así que eran hombres muy, muy poderosos, muy influyentes y de élite. Cuando leemos acerca de la ley de los medos y los persas, esa es realmente la enseñanza de los magos. Habían sido, como dije, más instruidos por Daniel. Su religión se había mezclado con el zoroastrismo y luego había sido influenciada por las enseñanzas de los judíos. Eran tan poderosos en la época de Cristo que nadie podía ascender al trono en esa parte del mundo a menos que fuera designado por los magos. Eran los gobernantes. Designaban a los reyes. De hecho, los historiadores los llaman los hacedores de reyes del este. Controlaban también el cargo judicial. Aprendemos de Esther que los jueces reales en la corte fueron nombrados por los magos. Designaban a los reyes, designaban a los jueces, dominaban esa cultura en términos de autoridad. Tenían un vasto conocimiento de astronomía, astrología, historia natural, arquitectura y agricultura. Su religión era monoteísta. Ellos creían en el conflicto del bien y el mal, creían en el sacerdocio hereditario, los sacrificios de sangre, la revelación sobrenatural, incluso creían en las profecías, por lo que tenían mucho en común con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y eso quizás les dio un oído para lo que escucharon de Daniel y otros. Ahora, en el momento del nacimiento de Jesús, realmente habían envuelto el control en ese imperio del Medio Oriente. Su gran enemigo era Roma. Habían luchado contra Roma en el 63 a.C., 55 a.C. y 40 a.C. Y ellos querían tener poder sobre Roma. Una de las cosas que querían recuperar era la tierra de Palestina, que ahora ocupaba Roma. Y así, cuando surgió el prospecto de que un gran rey se levantaría en el Medio Oriente, estaban muy ansiosos por venir a ver ese rey, y si en verdad
Ese era un rey. Que ese rey se elevara a la autoridad y recuperara la tierra de Israel y derrotara a Roma. Tenía la elección y elección absoluta del próximo rey para ese imperio. Por cierto, hubo problemas en el imperio en la época de Cristo. El rey que se llamaba Frates IV había sido depuesto, nadie estaba en el trono y los magos buscaban a alguien para suceder a ese hombre a partir de la profecía de Daniel, del rey divino y de la estrella en el cielo, a la cual el Señor mismo sobrenaturalmente debe haber llamado su atención. Y ellos deben haber recibido información acerca de lo que significaba esa estrella. Decidieron seguir esa estrella para encontrar a este que iba a ser el rey, para coronarlo rey, por así decirlo, y prestar su apoyo a la autoridad de él y el gobierno de él. Usted solo puede imaginarse cómo fue cuando entraron a caballo en Jerusalén. Probablemente llegaron montados en magníficos caballos persas. No hay ninguna razón en el mundo para creer que solo había 3 de ellos. Trajeron oro, incienso y mirra, pero eso no tiene nada que ver con la cantidad de ellos. Las estimaciones ascienden a cientos y algunos dicen que probablemente iban acompañados de unos 1,000 hombres a caballo. Este es un ejército, amigos, y no es de extrañar que Herodes estuviera un poco nervioso cuando llegaron. Eran políticamente poderosos y también eran creyentes, honorables y temerosos de Dios en la profecía del Antiguo Testamento. Han llegado. Ellos vienen a Jerusalén, observa el versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es como si estuvieran diciendo, estamos en la búsqueda de un rey y queremos revisar este. Creemos que este es el rey que estamos buscando. Vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Ningún rey que habían visto en el pasado tenía su propia estrella. Este era un rey único. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Estaba tan amenazado y tan intimidado, asustado de que viniera otro rey. Cuando lo escuchó, se turbó y dice, toda Jerusalén se turbó con él. ¿Sabe por qué? Si Herodes estaba preocupado, todos los demás también lo estaban, porque cuando Herodes estaba preocupado, comenzaba a matar gente. Y todos los demás estaban preocupados y temían que pudieran ser ellos. Reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, comenzó a preguntarles dónde había de nacer el Cristo. Y le dijeron, citando de Miqueas, en Belén de Judea. Está escrito por el profeta Miqueas, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que apacentará a mi pueblo Israel. Así que Herodes llamó en secreto a los magos, averiguó de ellos la hora en la que apareció la estrella y los envió a Belén y les dijo, id y buscad con cuidado al niño y cuando lo encontréis, avisadme para que vaya y lo adore. Y usted conoce el resto de la historia, él no quería adorarlo, él quería matarlo. Y cuando encontraron al niño, Dios advirtió a los magos en un sueño que regresaran al reino persa parto. De otra manera, nunca volvieron a decirle a Herodes dónde estaba. Herodes estaba tan furioso que masacró a todos los niños varones menores de 2 años, pensando que atraparía al rey al matar a todos los niños. Lo que quiero que observe en particular es que cuando llegaron los magos, versículo 11, entraron en la casa. Nos acordamos de que el tiempo ha pasado y ahora están en una casa, no en un establo. Vieron al niño con María su madre, se postraron y lo adoraron. Ahora existe ahí la indicación de que estos hacedores de reyes no judíos del este reconocieron que este es el Mesías prometido. Ellos no son judíos, ellos son gentiles. Y ellos entienden las palabras de Daniel y de los otros, y ellos se dan cuenta de que este, de hecho, es el rey. Y el pueblo de Israel no vio lo que vieron estos gentiles. Ellos lo adoraron. Él es rey por adoración de realeza. Fue adorado por los hacedores de reyes establecidos del mundo. Y abriendo sus tesoros le presentaron regalos de oro, incienso y mirra. Oro para un rey, incienso, que es un incienso puro que asciende, habla de deidad. Era ofrecido a Dios como una fragancia dulce. La mirra habla de su humanidad, es un perfume para hacer la vida más llevadera y la vida más agradable, para alejar algunos de los olores de la vida. Es un rey el oro, Él es Dios, el incienso, Él es Dios hombre, la mirra, el Dios hombre, que es rey. Ellos lo adoraron. Adoración de realeza. Mateo dice que Él es rey porque los hacedores de reyes del mundo se inclinaron ante Él. De una manera un tanto al revés, hasta Herodes lo confiesa como rey por su deseo de asesinarlo. Y así la realeza de Cristo es establecida, no solo por su linaje, no solo por el hecho de su increíble gracia, vista incluso en su genealogía, no solo por su nacimiento de realeza,
sino por su adoración de realeza. Y por último, Mateo quiere que sepamos que Él es rey por decreto de realeza. No solo estas cosas, sino que Él fue decretado rey por Dios mismo. Dios, quien es su Padre de realeza, así lo ha decretado. ¿Cómo es eso? De regreso al capítulo 1, versículo 23. Dios dijo atrás en el Antiguo Testamento, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios dijo que el rey vendría nacido de una virgen. Sucedió el decreto divino. Capítulo 2, versículo 6. El profeta dijo, hablando por Dios, él nacerá en Belén. Allí es exactamente donde él nació. Capítulo 2, versículo 15. De Egipto llamé a mi hijo, dice Oseas en el capítulo 11, versículo 1. Usted recuerda que para escapar de la ira de Herodes, se les dijo que fueran a Egipto, donde se quedaron. Y luego, saliendo de Egipto, se dirigieron a Nazaret. Eso fue profetizado en Oseas 11:1. Entonces Dios por decreto dijo que una virgen dará a luz un hijo. Dios por decreto dijo que ese niño nacería en Belén. Dios por decreto dijo que ese niño saldría de Egipto. Y luego en el versículo 18, se cumplió la profecía de Jeremías. Se oyó una voz en Rama que lloraba con gran luto, Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya no eran. Raquel es una especie de madre de todas las madres judías y están llorando por la masacre de todos sus bebés pequeños. Y así, el decreto de Dios fue dado en ese pasaje en Jeremías 31:15, que cuando el Mesías viniera, habría un llanto de madres judías por la pérdida de sus hijos en el momento de su nacimiento. Finalmente, en el versículo 23, establecerá su residencia en un lugar llamado Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas, será llamado Nazareo. Los profetas es plural allí, no conocemos la profecía específica, de hecho es posible que ni siquiera esté registrada, pero los profetas dijeron que sería un nazareno, y allí es exactamente donde se fue a vivir. Dios dijo, cuando venga el rey, nacerá de una virgen, cuando él venga, nacerá en Belén, cuando él venga, saldrá de Egipto, cuando él venga, habrá una masacre que provocará el llanto de las mujeres por sus hijos asesinados, y cuando él venga, establecerá su residencia en un lugar llamado Nazaret para ser llamado Nazareno. Jesús cumplió cada elemento del decreto real de Dios. Él es rey en todo sentido. Él es rey por nacimiento, es rey por decreto, es rey por linaje, es rey por naturaleza, es rey por adoración y honor. Y los coros lo dicen, ¿no es cierto? Nacido rey, una y otra vez. Cristo, el rey recién nacido. ¿Pero qué clase de rey, para terminar? ¿Es Él un rey sobre una nación terrenal? ¿Es Él un rey sobre muchas naciones de la tierra? La Biblia nos dice que Él es un rey divino. La Biblia nos dice que Él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Él dijo, el reino está dentro de vosotros, o entre vosotros, o en medio de vosotros. Y aprendemos que es un reino espiritual. Él gobierna los corazones de los que creen en Él. Él es soberano sobre los que le aman. Él es soberano sobre aquellos que doblan su rodilla y se inclinan ante Él y buscan su perdón de gracia por sus pecados. Él es rey sobre aquellos que aceptan su muerte y resurrección para su salvación. Y algún día Él será rey sobre la tierra y todo el universo se someterá a Él. Él es rey ahora en el sentido espiritual, Él será rey en el sentido terrenal y Él será rey en el sentido eterno. Él no es un rey como cualquier otro rey. Por eso Pilato no podía entenderlo. Él no podía entender por qué. Él no podía entender qué clase de rey es el que se deja matar.